Amén. Vamos a leer nuestras Biblias, hermano. Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Cuando lo tenga me dice amén. Solo el 9 lo vamos a leer. ¿Lo tiene? Si no trajo su Biblia, aquí puede leerla en la pantalla. Dice, la plaga en el ganado. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. He aquí la mano de Jehová estará sobre los ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Entonces Faraón envió y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. El 8. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos.
Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. El lino, pues, y la cebada fueron destrozadas, porque la cebada estaba espigada y el lino en caña. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fueron de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Todo es el 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Vamos a cantar, hermanos, así que yo le pido que se concentre en el Señor y adoremos a Él. ¿Lo prendiste? ¿Tú tienes algo? Angie. Hola, hola. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a cantar el nombre de su Señor. Y se llama Te daré lo mejor de mi vida. Me acompaña con sus palmas. Dice, lo traemos hoy. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte en lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logra alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Díselo, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Díselo, queremos darte. Cántale al Señor. De nuestras vidas daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Díselo, te daré lo mejor de mi vida. Oh, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Díselo, será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día.
daré lo mejor. Ándale, Señor, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Amén. Abren sus Biblias, hermanos, en Jeremías capítulo 31, verso 3. Jeremías capítulo 31, verso 3. El que me lo diga, me dice amén, y así pues continuamente todos juntos lo leemos. Jeremías 31, versículo 3. Amén. ¿Listo? Leemos todos juntos. 1, 2 y 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mis hermanos, el Señor es tan fiel y es hermoso porque dijo que hace desde mucho tiempo, desde la creación hasta la fundación del mundo, ha anunciado que el amor del Señor es eterno y sin límites. Amén. Y nos ha prolongado de su fidelidad y su misericordia. Vamos a cantar al Señor, nuestro Dios eterno. ¿Ok? Díselo, todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, solo es el reino que no acabará. Oh, oh, oh. Todo gobierno de la creación, díselo, se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará, no acabará. Díselo, Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Oh, 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 oh. Y al final, díselo, y al final su rostro yo veré, brillando más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey, glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos se levanten, el redimido ahora canten. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Díselo, que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Oh, Él es amor, díselo. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno.
Bueno, hermanos, seguimos alabando a nuestro Dios. Y pues bueno, su palabra es fiel, hermanos. Y en 1 de Juan dice que en esto consiste el amor, que el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y dice también más abajo que nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Ese amor inagotable que el Señor nos ha dado. Así que cantemos al Señor. Cántala de ahí. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Cántale sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Oh, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Díselo, Señor, tu lugar es ahora en mí. Al creerte me haces fuerte, como Él es, soy yo ahora aquí. Mis temores no desvanecen. Díselo. Oh, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Oh. Alabamos, Señor Jesús, por tu inagotable amor. Jesucristo, te damos gracias. Díselo, Señor, aquel que tiene el poder, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Cántale. Y aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él.
inagotable amor. Oh, tu amor nunca podré imaginar. Cántalo, Señor. Ancho y tu inagotable amor. Oh, 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 tu inagotable amor. Amén, Jesús. Cantamos al Señor Jesucristo que encontré. Sigue manteniendo, hermano, la comunión con el Señor. Cántalas, Jesús. Encontré. Díselo. Encontré agua que da vida. Encontré agua que da vida. Encontré. Es un manantial que sacia mi alma. Pan de vida, pan de vida encontré. Jamás y jamás seré igual. Cántale, Jesucristo. Jesucristo, yo me rindo. Solo tengo este corazón para darte mi adoración. Jesucristo, Jesucristo, yo me inclino. Cuán hermoso eres tú, Señor. Cuán hermoso eres tú, Señor. Encontré a Jesús, mi buen pastor. Encontré a Jesús, mi buen pastor. Encontré, Él me cuida y me da descanso. Encontré paz que no se puede comprender, paz que no se puede comprender. Y ahora mi alma te canta. Díselo. Jesucristo, hoy me rindo. Solo tengo este corazón para darte mi adoración. Oh, Jesucristo, yo me inclino. Cuán hermoso eres tú, Señor. Cuán hermoso eres tú, Señor. Oh, cuán hermoso eres. No me hace falta nada.
tengo en Cristo. Cuán grande es tu amor. Nada me falta, nada me falta. Díselo. Y cuán grande es tu amor. Nada me falta, nada me falta. Oh, cuán grande es tu amor. Nada me falta, nada me falta. Oh, cuán grande es su amor. Nada me falta, nada me falta. Jesucristo, hoy me rindo. Solo tengo este corazón, díselo, para darte mi adoración. Oh, Jesucristo, yo me inclino. Cuán hermoso eres tu Señor. Oh, cuán hermoso eres tu Señor. Tu Señor, encontré aquel que su sangre derramó y con sus heridas me sanó. Encontré. Cántalo, Señor. Puedo ver las marcas en sus manos y sus pies, el amor del cielo demostrado en él. Oh Jesús, Cordero de Dios, Jesucristo, Jesucristo. Cántale. Hoy me rindo, solo tengo este corazón para darte mi adoración. Es todo lo que tengo, Jesucristo. Oh, yo me inclino. Oh, cuán hermoso eres, cuán hermoso eres, cuán hermoso eres, Señor. Sí, Señor. Amén. Fuertes aplausos al Señor. Cuán hermoso nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga, hermano. Buenos días. Gracias por acompañarnos acá este día. Y cuán dulce es el nombre de Jesucristo. Amén. En la melodía, cuando decía Jesucristo, o sea, se escuchaba muy, muy dulce, muy tierno el nombre del Señor. Mi querido hermano, vamos a iniciar el día de hoy un nuevo estudio a la segunda carta a Timoteo, continuando con la primera carta, ¿sí? Así que hoy vamos a introducirnos a la carta de Timoteo. Y bueno, vamos a estar observando, mi amado hermano, el trasfondo y el motivo de la carta. El trasfondo y el motivo de la carta. Sí, segunda carta a Timoteo. Mire, Pablo escribe esta carta desde la prisión. Sí, Pablo era ya costumbre para él estar en prisión. Pero ninguna de las cárceles que él pisó fue como esta.
Esta cárcel de verdad lo tenía muy mal, devastado a él. Y él escribe desde la celda, desde Roma, alrededor del año 67 después de Cristo. En ese año aproximadamente escribe esta carta. Pero él escribe esa carta en medio de un feroz ataque, ¿sí? Persecución por parte del emperador romano Nerón, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han puesto a su perrito Nerón? Yo he escuchado. Y a los perros Rockwell, etcétera, a los pibos le ponen Nerón porque son malos. Sí, pero Nerón en el año 67, 64 persigue a los cristianos. ¿Y cómo inicia esta persecución, mi amado hermano? Inicia esa persecución con un incendio en la ciudad de Roma de 6 días y de 6 noches. En esa ciudad aproximadamente en el año 64. Entonces en el 67 escribe aproximadamente el apóstol Pablo la carta, porque en el 64 se dio inicio a la persecución por un incendio que duró en esa ciudad 6 días y 6 noches. Y ese incendio, mi amado hermano, devastó la ciudad de Roma, y tantos ricos como pobres, chozas como edificios, palacios, templos, etcétera, quedaron totalmente destruidos en aquella ciudad. Y todos los de la ciudad de Roma, los romanos, sospechaban que el autor intelectual, ¿sí?, y material del incendio fue Nerón. Todos lo sospechaban. Todos tenían eso en mente. Y mire, el historiador Tácito dice lo siguiente: por más cosas que hizo Nerón para socorrer a la gente, regalar dinero y hacer sacrificio a los dioses, nunca logró quitarle a los romanos la sospecha de que él mismo había mandado a quemar la ciudad. ¿Qué quiere decir Tácito al respecto con este argumento que da de que los romanos sospechaban a él? Porque tras el devastador incendio que fue en el año 64, Nerón intenta ganarse al pueblo que estaba golpeado por el incendio devastado. Por ejemplo, ¿qué hizo Nerón para tratar de quitar su sospecha de que él había sido el autor intelectual y material del incendio? Él abre los jardines reales para dar refugio a todos los que se les habían quemado sus casas y sus palacios, a todos los damnificados. También trajo comida barata para evitar la hambruna en esa ciudad. Y repartió, además de esto, por la conciencia, digo yo, sumas importantes de dinero para sostener a los ciudadanos romanos. Aparte de esto, según Tácito, dice que él hizo sacrificio a los dioses romanos, Nerón. ¿Por qué? Porque en la romana antigua se creía que un desastre de esta magnitud, 6 días y 6 noches de un incendio feroz en esa ciudad, ellos creían que la ira de los dioses estaba sobre la ciudad romana. Y Nerón, otra vez por quitar la sospecha de los romanos que él había sido el autor, hace sacrificio, hace oraciones, ¿sí?, y organiza ritos para aplacar un poco la ira de los dioses que en este momento, según ellos, estaba contra ellos. Pero a pesar de todos sus intentos por quitar el estigma que tenía la gente de que él era el autor del incendio, sí, a pesar de todo, la gente seguía convencida de que el fuego no había sido un accidente, sino que había sido una orden deliberada por Nerón. La sospecha, la hipótesis popular era que él quería despejar a toda esa ciudad para hacer un mega palacio, un palacio inmenso. Por eso la gente sospechaba de él, porque él ya lo había argumentado, que quería quitar muchas casas, muchos edificios para él hacer su palacio más grande. Ahora, ¿por qué este momento es clave en la historia de la cristiandad? ¿Por qué? Porque al ver que ni el dinero, mi amado hermano, ¿sí?, ni los ritos lograban limpiar la culpa que era dirigida a la imagen de Nerón, él se ve acorralado por esta situación de que todos los estaban sospechando y acusando, y él busca en ese momento un chivo expiatorio. Y adivine quién fue el chivo expiatorio: los cristianos.
¿Por qué? Porque fue a partir de ese fracaso de la propaganda, sí, que decidió culpar al grupo más vulnerable, al grupo impopular del momento, los cristianos. A partir de ese momento, él necesitaba sacar la sospecha de que él había sido el culpable, aunque sí lo fue, pero él se dedica a perseguir a los cristianos para culparlos, que ellos fueron los culpables o los iniciadores del incendio. Entonces, en los anales del libro 15 del capítulo 44 de Tácito, el historiador dice lo siguiente, y él explica con bastante dureza el motivo, o sea, el por qué tuvo que usarlos a los cristianos y cómo lo hizo, o sea, la estrategia que empleó Nerón para culpar la comunidad cristiana. Y el por qué, o sea, la necesidad de ese chivo expiatorio. Mire, Nerón no atacó a los cristianos por motivos estrictamente religiosos, sino por pura supervivencia política. Quería que le sigan a él aplaudiendo, etcétera, etcétera. Y él quería limpiar su imagen, y las medidas que tomó de dar comida, dar refugio, dar dinero, no le funcionaron y no detuvieron el rumor que el incendio había sido intencional por él. Entonces Nerón necesitaba desviar la atención de sí mismo y fabrica culpables alternativos para, como dice Tácito, acallar los rumores contra él. Y los cristianos eran el blanco perfecto en aquel momento. ¿Por qué razón? Porque eran un grupo pequeño, era un grupo extranjero y sumamente impopular en la comunidad romana. Los romanos los veían a los cristianos con mucha desconfianza. Sí, porque ellos, los cristianos, no adoraban a los dioses romanos. ¿Sí? Tampoco practicaban las festividades públicas de los romanos, porque las festividades públicas de los romanos terminaban en orgía y en borrachera. Y ellos se apartaban de aquella situación. Ellos no participaban de aquello. Y aparte los romanos lo acusaban de abominaciones a los cristianos y prácticas oscuras, por ejemplo, como el canibalismo. Que ellos decían que al comer la carne y tomar la copa del Señor estaban comiendo la carne del Señor y bebiendo su sangre. Pero sabemos nosotros que eso es de manera simbólica. Pero ellos decían que esas prácticas eran horrendas, que eran canibalismo. Entonces el cristianismo era impopular en Roma, no tenía nada de popularidad. Y además de esto, los cristianos eran el blanco perfecto. ¿Por qué? Porque ya era un grupo pequeño. Y Tácito añade a esto que no solo les terminó condenando tanto por la prueba concreta del fuego, porque no se supo y la gente sabía que era Nerón, no presentaron prueba sí contundente que fueron los cristianos que habían hecho el incendio, sino por lo que él llama el odio al género humano. Tácito lo dice así, por su rechazo a ingresar a las costumbres sociales, sí, y religiosas de Roma. Por eso ese rechazo, esas costumbres, ellos lo odiaban a los cristianos. Ahora, ese fue el porqué, el cómo lo hizo, el procedimiento de Nerón. Tácito describe de una cacería, de una persecución y ejecución diseñada en varias etapas hacia los cristianos. Primero lo que hace Nerón es de una detención en cadena. Primero arresta a unos pocos cristianos, ¿sí?, y que se confesaron ser cristianos bajo la tortura y la interrogación. Y bajo esa tortura que empezó a implementar en los cristianos, los mismos cristianos, por ser torturados, empezaron a denunciar a más cristianos dentro de la ciudad. Y eso empezó a ser la cadena, sí, de persecución de los cristianos. Y para saciar un poco la rabia del pueblo que tenía en ese momento por el incendio y supuestamente por dar una lección a los causantes del incendio, Nerón convirtió esas ejecuciones en un entretenimiento de circo. Por darles algunos ejemplos lo que Nerón hizo con aquellos cristianos que ya había capturado. A algunos de esos cristianos, después de torturarlos, los viste con pieles de animales para que los perros hambrientos los despedazaran. Eso hizo Nerón con muchos cristianos. A otros cristianos, sí, por calmar la ira del pueblo y hacer el show circense, los clava en una cruz.
vivos. Y a otros cristianos también los embadurnaba o los bañaba de aceite hirviendo inflamable y los quemaba vivos al anochecer, de tal manera que sirvieran de antorcha humana a los cristianos en los jardines propios del palacio de él. Eso fue lo que Nerón empezó a realizar. Y Tácito no tenía, dice la historia, ninguna simpatía por los cristianos y los calificaba de superstición execrable. Sin embargo, Tácito, el historiador, señala que la crueldad de Nerón fue tan extrema y tan absurda que el tiro le salió por la culata, porque el pueblo de Roma, en lugar de alegrarse, la población de Roma terminó teniendo lástima de los cristianos que estaban siendo torturados en esa manera, ¿sí? Ahora el apóstol Pablo, en medio de esta persecución, vuelve a caer preso, ¿sí? Y él termina una segunda vez encarcelado. Ya él había tenido otras cárceles, otras prisiones. Mas, sin embargo, cuando él escribe, por ejemplo, la primera carta de Timoteo, la escribe una vez que fue libertado de sus 2 años de prisión, según Hechos capítulo 28, versos 30 y 31, donde Hechos dice que esa primera prisión o una de sus prisiones primarias, el apóstol Pablo logró rentar una casa, o sea, era un arresto domiciliario, donde según el Hechos capítulo 28, Pablo podía recibir visitas y podía predicar libremente el evangelio y podía enseñar libremente también el evangelio. Entonces, esa primera prisión realmente domiciliaria no fue de una tortura, pero esta segunda prisión fue todo lo contrario, la del apóstol Pablo, ¿sí? Para esta segunda carta, él la escribe bajo condiciones infrahumanas. Pablo escribe esta carta en una prisión llamada la Mamertina. Ojalá usted no le ponga nunca a una niña ese nombre, Mamertina. Sí. Es una prisión llamada la Mamertina, y esa prisión era una cámara subterránea donde los prisioneros languidecían por el hambre, ¿sí? Y los trataban como a delincuentes, encadenados, no podían tener libertad ni siquiera de moverse mucho, y con poca luz, ¿sí?, para leer o poder escribir, ¿sí?, sin salubridad y además con mucho frío que tenía el apóstol Pablo. En esas condiciones, el apóstol Pablo anima a su hijo amado Timoteo a que nunca renuncie del evangelio y que siga adelante proclamando la verdad del evangelio. Y Pablo tenía mucho frío, porque si vamos a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, usted va a ver una petición que le hace Pablo a Timoteo, aparte de que venga a verlo, que le traiga en el verso 13, capítulo 4, trae cuando vengas el capote que dejé en Troa. En esa prisión, en esa insalubridad y en esas condiciones, Pablo también sufría de mucho frío. Pero ahí no termina la situación con Pablo. Para causarle más dolor a este pobre hombre, siervo del Señor, ¿sí?, sus amigos, ministros de Roma y de Asia Menor, lo abandonan. Todos los ministros, pastores cristianos que estaban en Roma y en toda Asia Menor lo abandonan. No querían tener relación alguna con Pablo. ¿Por qué? Porque como la persecución había crecido, cualquiera que se relacionara con un hombre cristiano, primero que nada podía perder la libertad. Segundo, podía perder la vida y sus bienes. Sí, o sea, era una situación crítica, pero Pablo dice, además de esto, que se avergonzaron de él, del evangelio también. ¿Por qué razón? Porque el estigma de la sociedad decía que si alguien caía preso y en una condición como la de Pablo, era porque seguramente el juicio de los dioses había caído sobre él. Y nadie, por supuesto, quería relacionarse con alguien que decía que era cristiano en esas condiciones. Era difícil la situación. Por eso dice la carta de Timoteo capítulo 1, verso 15, por ejemplo, él da nombre, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales, o los principales que eran líderes de esa iglesia, son Figelo y Hermógenes. Todos lo habían abandonado.
¿sí? Ya porque estar preso era una deshonra para aquellas personas en esa cultura y traía sobre la persona que se familiarizaba con un preso un estigma social enorme. Y la gente tenía obviamente consecuencias, ¿sí?, al verlo relacionarse con ello. Entonces, por ejemplo, muchos líderes, por miedo a la persecución y por miedo al estigma social de la cárcel, prefirieron, como Hermógenes y Figelo, distanciarse del apóstol Pablo, pero también se distanciaron del liderazgo público. Mire, la presión social y el temor estaban haciendo que varios se retracten y se escondan y que no digan que eran cristianos. Y de alguna manera, a través de distanciamiento que hacían hacia Pablo y el cristianismo, en primera fila se estaban distanciando y avergonzando del Señor Jesucristo. Yo no sé cómo es tu vida cristiana en tu diario vivir. Yo no sé cómo tú te manejas. Pero lo que sí sé es que muchas de las veces, porque también yo lo hice en algún momento y sé que el género humano es así, muchas veces se avergüenza del Evangelio y del Señor Jesucristo por la presión de la sociedad. Pero mire lo que dice Marcos capítulo 8, verso 34 al 38. Palabras textuales del Señor Jesucristo. Marcos 8, verso 34 al 38. Y recuerde que esto es solamente la introducción el día de hoy. Dice: y llamando a la gente, hablando de Jesús, y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, ser discípulo de Jesucristo, lo primero que tenía que hacer aquella persona era negarse a sí mismo. Si tú quieres ser discípulo de Cristo Jesús, lo primero que tú tienes que entender es que ya tu voluntad no tiene aquí autoridad, sino que la voluntad que prevalecerá sobre ti es la del Señor Jesucristo. Por eso dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, si tú quieres la vida eterna, si tú quieres ir al reino de los cielos, si tú quieres entrar a la gloria del Padre Celestial, mi amado amigo y mi amado cristiano amigo, usted tiene que perder su vida en esta tierra. Todos sus deseos, todos sus anhelos, toda su voluntad tiene que morir en este mundo. Por eso lo dice el Señor: el que quiera ganar la vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación pecadora y adúltera, dice el Señor, también yo me avergonzaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles cuando venga en su reino celestial. Entonces las advertencias por parte del Señor estaban hechas. Avergonzarse del Señor y del Evangelio de Jesucristo es la tontería más grande que cualquiera puede hacer en este mundo. Ahora, el propósito por el cual Pablo le escribe a Timoteo esta segunda carta, ¿cuál era? Era animarlo, ya que era Timoteo un líder relativamente joven a cargo de la iglesia de Éfeso, y todo indica que Timoteo estaba atravesando un desánimo y un temor también por caer en la persecución. Y porque además de esto en Éfeso se había proliferado más la apostasía que nunca en esos momentos. Por eso dice Pablo en su segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente, animándolo a Timoteo y también a cada uno de nosotros. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino que el espíritu que te ha dado a ti, me ha dado a mí, se lo dio a Timoteo, es de poder, es de amor y de dominio propio. Sí, el Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y también es de dominio propio. Pero ¿por qué no se evidencia ese poder en tu vida? ¿O porque no se evidenciaba tampoco tanto el poder de Dios de esa magnitud en la vida de Timoteo? Porque dice el verso 6, y ese era el consejo que le daba Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mano. El consejo de Pablo a Timoteo, que estaba temeroso, dudando, etcétera, era de que el Espíritu de Dios tiene estas características de poder.
pero no se le evidenciaba por la sencilla razón de que no estaba avivando ese don que Dios le había dado en su vida. ¿De qué manera tú permites o impides que el Espíritu de Dios se avive en ti cuando tú no oras constantemente? Cuando tú no lees la Escritura constantemente, cuando no meditas en la palabra de Dios, tú estás propenso a ir apagando de a poco el Espíritu de Dios. Y el consejo de Pablo dice, yo te aconsejo que avives, y habla como de un fuego, de que se está apagando la llama y empieces a ventearlo para que vuelva la llama a encenderse. Mi amado hermano, la disciplina espiritual, la constancia va a avivar el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y el verso 8 y el verso 9 del mismo capítulo dice que dé testimonio. Por esta razón, por tanto, dice Pablo en el verso 8 del capítulo 1, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo le dice que una vez que tenga ese don avivado, predique y no se avergüence del Evangelio. Que no se avergüence del Evangelio y tampoco de él, sino que una vez avivado el poder de Dios en nuestra vida, participemos de las aflicciones. Y es curioso, hermano, porque Pablo no le dice participa solo de las bendiciones. Le dice aquí participa de las aflicciones. El cristiano tiene que entender que este caminar, mi amado hermano, no es un camino de rosas, es un camino duro, es un camino de aflicciones, es un camino de crisis, es un camino de sufrimiento. Y a eso Dios nos ha llamado. Y en medio de esa crisis y de esas aflicciones debemos dar testimonio del amor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si somos muertos con Él, dice más adelante en el capítulo 2, verso 11, ¿por qué debemos sufrir las aflicciones? ¿Por qué debemos avivar el don de Dios? ¿Por qué debemos seguir adelante? Porque si somos muertos con Él, o sea, con Cristo, ¿qué ocurrirá? ¿Cuál será la recompensa? También viviremos con Él una vida eterna. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Amado hermano, y si le negáremos, dice el apóstol Pablo ahí, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, amado hermano, si tú has caído, has fracasado, has sido infiel, tengo una buena noticia para ti. Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Tú puedes haber caído y haber fracasado y haberte ausentado de la presencia del Señor. Pero cuando tú vienes a Él con un corazón contrito y humillado, arrepentido, Él nunca se va a negar a restaurarte. Porque fue un pacto que hizo entre el Padre y Él, de que todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. Por esa razón, mi amado hermano, Colosenses capítulo 3, estoy dando la introducción y vamos a pasearnos un poquito por la escritura, hermano. Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a los que son discípulos de Jesús, advirtiendo y llamándole la atención, y dice, si tú has resucitado con Cristo, ¿sí? O sea, si tú te dices cristiano, busca las cosas de arriba, las cosas que son del reino de Dios, donde está Cristo sentado, o sea, tu razón de ser Cristo Jesús, a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque tú hiciste una transacción cuando viniste a Cristo Jesús. Cuando tú viniste al Señor, tú le dijiste, Señor, yo te entrego mi vida. Y el Señor te escuchó tu oración. Y no te lo tomó a chiste. Tú me entregas tu vida. Por eso dice, porque habéis muerto a tu vida. Y tu vida ahora está escondida en Cristo Jesús. El verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, no de cualquier manera, sino en gloria. En gloria. Amén. Mire Mateo 10:28. También hace referencia y comparemos este pasaje con lo que dice Mateo 10, verso 28. Y no temáis, porque esto es lo que ocurre. Mire, yo he hablado con muchas personas cristianas. Tuve un amigo muy cercano, murió a los 50 de años
de cáncer en el estómago y murió el 31 de diciembre al mediodía. 12 en punto murió él. Y en las muchas visitas que yo le hacía, él lloraba y yo le decía a él, Eusebio se llamaba. Y le decía, hermano Eusebio, ¿qué le hubiera gustado hacer si no hubiera tenido esta enfermedad? Y él me dice, Israel, yo me maté trabajando tanto para construir una casa de 3 pisos. Por gusto, le hubiera dedicado mi tiempo a predicar al Señor. Veo la necesidad y lloraba y me arrepiento por no haberlo hecho, etcétera, etcétera. Le decía yo y esta pregunta le decía, Eusebio, ¿tú tienes miedo a la muerte? No le tengo miedo a la muerte. El asunto es que me desespera saber cómo estoy muriendo. Mire, el apóstol Pablo dice, pon tu mirada arriba. En Mateo 10:28, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, no temas a los que matan el cuerpo. La gente teme morir, pero el cristiano no tiene que tener ese temor. Dice, no temas al que puede matar el cuerpo, mas el alma, tu verdadera persona, tu verdadera identidad, que es tu alma, no pueden matarla. Y él dice, ¿a quién se debe de temer? No temas la muerte. Teme más bien, al que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Teme a Dios, porque Él puede enviar tu alma y tu cuerpo al infierno, y donde no tendrás más esperanza. Pero mientras tú estés en este cuerpo y quieras seguir a Cristo, predícalo a Él, vívelo a Él, ámalo a Él y vive para su gloria. No te avergüences del Evangelio. Por esa razón, Pablo le escribe para animarle a Timoteo porque estaba pasando por una tristeza y una angustia y un temor tremendo. Y Pablo pasa a colocar un ejemplo en la segunda carta de Timoteo de un hombre que no se avergonzó de él, que era llamado Onesíforo. Ahí tiene otro nombre, si usted quiere tener otro hijo, Onesíforo, un buen nombre, hermano. Mire, hacia el final del capítulo 1, verso 16 al 18, Pablo dice que fue el único que no lo abandonó, Onesíforo. Y mire el verso 16 al 18, dice, una vez que los líderes lo habían abandonado, dice, tenga el Señor, el verso 16, misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, o sea, de su prisión, sino que cuando estuvo en Roma fue a visitar, a pesar de la persecución, lo buscó solícitamente y lo halló a Pablo. Y dice Pablo en oración hacia Onesíforo, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. O sea, Onesíforo era un hombre que no temía morir. Era un hombre que no temía arrestarse. No tenía miedo de predicar el evangelio y se identificaba con los cristianos porque era un hombre genuino en la fe del Señor. ¿Entiende, hermano? Por esa razón no debemos de avergonzarnos. Y mientras otros se avergonzaban y huyeron, Onesíforo asumió el riesgo y buscó al prisionero y lo sirvió sin importar la deshonra pública que tenían aquellos hombres. Ya que este hombre de Dios, Pablo, estaba condenado a muerte. ¿Por qué? Porque Pablo ya había sido sentenciado a morir. Ya esta última carta de Timoteo es la última que escribe Pablo. Ya lo habían sentenciado a muerte y la manera que le tocaba morir a Pablo era ser decapitado, mi amado hermano. Por eso Pablo estaba condenado a muerte por decapitación en el Imperio Romano. Y su más grande preocupación al escribir esta carta, lo que más le importaba a Pablo no era su propia paz, ni su propia vida, ni su comodidad, sino que era el evangelio, el depósito de la verdad que había sido revelada y confiada por Dios a su persona. Por eso él quería que Timoteo venga para poder pasar la posta, porque en sus propias palabras dice en el capítulo 4, 6 y 8 al 8, dice lo siguiente del 2 de Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, o sea, ser decapitado, y el tiempo de mi partida está cercana. Pero Pablo termina con unas palabras que animan a cualquiera
Y hermano, a decirle, vale la pena morir por Cristo Jesús. Vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena todo lo que tú sufres, vale la pena todo lo que te hacen, vale la pena todo lo que tú pasas en este mundo, vale la pena. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en el verso 7, he peleado la buena batalla. Mano a mano luchó con el Señor. He acabado la carrera, dice Pablo. He guardado la fe, o sea, nada me movió de la fe intacta que tengo con mi relación por el Señor. Por lo demás, me dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará con toda seguridad el Señor, juez justo en aquel día. En el día que usted y yo nos paremos delante de Él para recibir nuestra recompensa. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida, mi amado hermano. Y con este tema dominante en mente, John Stott, un teólogo prominente, cita o esboza a Timoteo, su segunda carta en 4 partes, y es la que vamos a ir viendo de a poco. En el primer capítulo, el llamado de Pablo a Timoteo y a usted y a mí es que guardemos el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio no significa que el Evangelio lo vengo y lo llevo al pupitre o al escritorio, a la silla de mi casa, sino que retengamos el Evangelio, que no importa las amenazas, que no importa el peligro, que no importa el costo que te toque por el Evangelio, guárdalo y no lo niegues. Eso es lo primero que vamos a ver en el capítulo 1. En el capítulo 2 dice, sufre por el Evangelio, amado hermano. Querido hermano, a mí me aterra saber, y todo un siempre paso por ese lugar, de esa iglesia Avivamiento. Hermano, la gente le hace cola. Créanmelo, no le estoy engañando, le hace cola por entrar donde ese falso apóstol, ¿sí?, llamado Oscar Poveda, donde le saca plata a la pobre gente. A veces me da a mí ganas, un momentito. ¿Usted ha visto ese reel de esa mujer, de esa muchacha que llora ahora en Urdesa, que tiene una cafetería y por Starbucks la gente hizo cola? Y ella empezó a decir, ¿por qué gastas en algo que no sirve realmente? Ven, consume lo nuestro. Hasta hace malabares, le decía yo a mi esposa. Me place a mí hacer malabares para que la gente venga a la iglesia. Pero le hacen cola a una iglesia donde la doctrina es terrible, donde engañan a la gente, porque la gente prefiere escuchar y ser engañada a escuchar la verdad de Dios. ¿Qué vende, hermano, decir que tú vas a sufrir? No vende eso. Pero esa es la verdad. Eso es lo que nos va a ocurrir. Por el Evangelio se sufre, hermano. Por el Evangelio se padece. Por el Evangelio, mi amado hermano, por el Señor Jesucristo, nuestro más grande ejemplo en la cruz, siendo torturado, nunca negó bajarse de la cruz, sino que dijo, Padre, perdónalo. Amado hermano, el Evangelio es sufrimiento. Pero allá le dicen que el Evangelio es poder. Ahorita hay una reportera en el exterior, Nuria, no me recuerdo el apellido, está sacando todas las iglesias y todos estos dichosos pastores, apóstoles, el mega negocio del Evangelio. Cómo tienen yates, cómo tienen aviones privados, cómo están ellos haciendo mercancía del Evangelio, hermano. Esta señora Yesenia Ten, que se dice ahora pastora, está cobrando $180 una entrada a una conferencia, la más barata en Miami. ¿Por qué no se van al África, a la India a hacer misiones? Porque allá no hay plata. ¿Por qué vienen aquí al Ecuador a hacer conciertos los cristianos? Porque aquí hay dólar, hermano. ¿Por qué no se van para el Perú, por ejemplo? ¿Por qué no se van para Bolivia? Porque allá no hay plata, hermano. Pero claro, buscan esto. Hermano, ese no es el Evangelio, ese es otro Evangelio. Y Pablo dice que el que viva ese otro Evangelio, sea anatema, sea maldito, la maldición de Dios está sobre ellos, hermano. Y no importa cuánto padezcamos por el verdadero Evangelio ahora, hermano, porque 70, 80 años de sufrimiento no se compararán con la gloria eterna en la cual viviremos nosotros. Por eso, mi querido hermano, debemos de perseverar, sufrir el Evangelio, dice el capítulo 2, porque ese Evangelio es poder de Dios en los que se salvan.
¿Cómo es posible que alguien en medio de su dolor, de su calamidad, en medio de su quebranto, siga alabando a Dios? Eso es divino porque el poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio. El capítulo 3 continúa diciendo Pablo como enseñanza primaria, dale continuación al Evangelio. El Evangelio no tiene por qué morir, porque es vivo y eficaz, porque ese Evangelio es poder de Dios. No importa la situación, Pablo le dice a Timoteo, debes seguir transmitiendo el Evangelio, porque es el único remedio para el mundo. Debes continuar predicando el Evangelio. No debes de avergonzarte. Y en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, proclama el Evangelio. Predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con todo. Dale con todo. Que lo que predicara lo haga en tiempo y fuera de tiempo. No importa, hermano, porque tu vida ahora ha sido comprada del Señor y le pertenece, y tú debes de predicar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos de seguir. Por eso esta carta, mi amado hermano, de la segunda carta a Timoteo, es tan oportuna y a la vez es tan intemporal, hermano. Nunca dejará de ser. Porque, ¿qué puede ser más importante hoy en día que custodiar y entregar correctamente el Evangelio a la siguiente generación? ¿Qué puede ser más importante, mi amado hermano? Yo tengo 40 y pico de años, hermano. ¿Sí? Y yo me doy cuenta, hermano, que tratar de esforzarse por hacer más cosas en este mundo es en vano. Por tener más títulos, está bien, estudia, prepárate, pero para la gloria de Dios. Correcto, hermano. Hacer todo eso, pero lo que me pesa a mí en mi corazón, amado hermano, es saber cómo será el tiempo de mis hijos con el Señor, en su generación. Si ahora vivimos estos tiempos, ¿cómo serán aquellos tiempos, hermano? Y lo único que yo puedo darles para que tengan sombra en ese tiempo árido es solamente la sombra de la palabra de Dios. No tendrán nada más para poder defenderse, hermano. Solo la palabra de Dios puede traerles a ellos esa sombra que necesitan. Y si se asume que esa generación, por estar trayéndolos a la iglesia, ya son cristianos, hermanos, habremos fracasado. Será descuidado por ellos e ignorado y será abandonado en la siguiente generación. Y debemos entonces, mi querido hermano, seguir guardando, seguir sufriendo y seguir continuando y proclamando el Evangelio para que no le ocurra a esta generación como le ocurrió al pueblo de Israel cuando entró en la tierra prometida. Cuando dice Jueces capítulo 2, 8 y 10, que muriendo Josué y todos los que vieron los milagros del Señor, esa nueva generación que se levantó no conocía a Dios. No conocía a Dios. Porque a veces asumimos que por traer a nuestros hijos acá, amado hermano, ya ellos, Dios va a hacer la obra. Y esto es una labor diaria. El Evangelio tengo que entregárselo en sus corazones, predicárselo, vivirlo, modelarlo, enseñarlo, porque las cosas en la próxima generación serán peor que esta, hermano. Y solo la palabra de Dios los podrá guardar. No habrá más. Y deje de comer cuento de que Cristo vendrá antes de la tribulación y usted se va al cielo. Deje de comer eso. Eso no es cierto. La iglesia pasará aquí en la tribulación, hermano. Lo que Dios sí promete es guardarnos, nada más. Pero no es que ahí nos vamos antes de tiempo y Dios derramará su ira. No, hermano, mire a Noé. Dios lo puso en una arca, pero no lo sacó del mundo. Él escuchaba los gritos, vio la aflicción, sufrió dentro del arca, pero él estuvo ahí. Mire, Enoc lo sacó de la ciudad donde iba a juicio, lo cuidó, lo protegió, pero no lo sacó del mundo, hermano. Pero se dice eso, hay una mentira. ¿Y eso qué pasa? Te hace descansar a ti. Hermano, tú vas a estar en medio de la calamidad y el sufrimiento. Pero en medio de esa calamidad, como leímos Éxodo, Dios hará distinción entre Egipto y el pueblo, la tierra de Gosén. Dios se va a glorificar y te va a guardar, hermano. Usted tiene que entender, hermano, a no comer cuento. Ese tema del dispensacionalismo es antibíblico, hermano. De unos 100 años para acá es que se empezó a regar aquello, pero no es cierto, hermano. Usted tiene que leer Biblia y no comer cuento, hermano. Entonces este enfoque centrado en el Evangelio nos habla con fuerza porque nos enseña a fijar nuestra mirada en los asuntos de la vida que son de primera importancia. Enfocarse en el Evangelio nos ayuda a enfocarnos en las cosas que realmente valen la pena vivir.
Porque al final de la vida, ¿qué era de lo que más apasionaba a Pablo? Miren su condición, hombre encadenado, sufriendo abajo en esa prisión de la Mamertina. ¿Qué le importaba a Pablo? Lo que más le importaba era el evangelio. Porque el evangelio cambia, el evangelio transforma vida, el evangelio restaura, el evangelio sana, el evangelio liberta. No hay método humano que pueda hacer eso, porque el Espíritu de Dios puede hacerlo a través de su palabra, hermano. No puede hacerlo de ninguna otra manera. Porque después de todo, lo más importante es el evangelio que se ha predicado en este mundo. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 3. Porque el evangelio trae esperanza. Dice 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 3, dice lo siguiente. Además les declaro, hermanos, cuando dice además, o sea, lo más importante, mis amados hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen esa palabra que se le ha sido predicada, son salvos. Si no hayan creído, hermanos, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió directamente de Jesús? Que Cristo murió por nuestros pecados. Tú y yo somos pecadores. Y seguimos pecadores, pero siendo perdonados y redimidos por Cristo Jesús. Conforme a las Escrituras. La Escritura, la Biblia entera habla del plan redentor de Cristo Jesús. Lo que Él tuvo que hacer y venir para poder rescatarnos de la condenación eterna. Por eso dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme también a las Escrituras. Que Cristo haya muerto y resucitado cambió la historia de la humanidad por completo. No se dice antes de Mahoma, no se dice antes de Buda o después de Buda, se dice antes de Cristo y después de Cristo. Quien cambió la historia y trajo esperanza a la humanidad caída fue Cristo Jesús. Usted vaya en las peregrinaciones al Medio Oriente, usted encontrará la tumba de Mahoma reverenciada, el cuerpo está ahí. La tumba de Buda, el cuerpo está ahí. Pero vaya a Jerusalén, a la tumba de Cristo la encontrará vacía, porque Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. Y por eso dice Timoteo que Él sacó, Cristo Jesús venció la muerte, saca a la luz la vida eterna. Porque eso estaba escondido, pero en Cristo Jesús tú puedes tener vida eterna. Puedes tenerlo, puedes apropiarte de aquello, porque esa es promesa para todo aquel que cree en Él y lo hace su Dios. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es el evangelio? A partir de esta carta nosotros podríamos entonces describir las buenas noticias de Jesús con 6 descripciones abreviadas. ¿Qué es el evangelio? Vamos a describirlo con 6 descripciones abreviadas. Mi amado hermano, el evangelio, quiero decirle primero que nada, no es fanatismo. El evangelio no es fanatismo. El evangelio no es un intercambio donde tú das algo y se te multiplica al 100 por 1. No es el evangelio aquello. El evangelio no es tampoco de que tú vas a tener una vida de éxito en este mundo. Ese no es el evangelio. Mi amado hermano, primero que nada, el evangelio es cristológico. Se trata de Cristo. Solo de Cristo y nada más que Cristo. No hay evangelio aparte de Cristo. Jesús es el héroe de este mensaje. Jesús es la persona más importante del evangelio. Jesucristo es nuestro Señor. Él es el autor y consumador de la vida. Él es Dios. Mire, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 8, dice el apóstol Pablo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ese es el evangelio. Decirle al mundo que hay esperanza, que ya no tengamos miedo a la muerte, que ya no tengamos miedo ni incluso de qué manera tú vas a morir, porque a veces el estigma está, ay, murió atropellado, seguro en pecado estaba. No sabes de cómo vas a morir, pero Dios lo planeó. Lo importante es que tu vida, tu alma está guardada en Cristo Jesús, que eres de Él
Por eso dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. O sea, viene una descendencia de la promesa, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Hay vida más allá de la muerte, sí, pero vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice Gálatas capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea esa persona maldita. No es cierto. No hay otro evangelio separado que el que la Biblia me está manifestando. Porque Cristo Jesús es el evangelio. Él es la esperanza de este mundo. Entonces el evangelio en primera instancia es cristológico porque se trata de Cristo. ¿Y dónde apareces tú? Tu identidad, tu razón de ser en este mundo. ¿Y dónde vas en el futuro? Está en Cristo Jesús. Al estudiar a Cristo y ver a Cristo, tu vida se identifica con Cristo Jesús. Él vino a decirte, yo te he creado, yo tengo propósitos para ti en este mundo y tendré que llevarte también conmigo de este mundo. En Él está nuestra identidad y nuestro origen y nuestro futuro está en Él. Tú puedes ver tu futuro muy negro en este mundo, hermano. Tú puedes creer que no tienes esperanza. Te pueden decir de todo, pero si tienes a Cristo, y lo repito varias veces, lo tienes todo. Lo tienes absolutamente todo. En segundo lugar, el evangelio, mi amado hermano, es bíblico. No es de alucinaciones, no es de que escuché una voz, no es que el profeta me dijo, no es que voy a ese lugar porque allá dan vueltas y todo lo demás y ahí me dicen cosas. El evangelio es Biblia, el evangelio es bíblico. Dios ha presentado la obra salvadora de Cristo en la Sagrada de las Escrituras. Es en la Sagrada Escritura donde tú encuentras a Cristo Jesús. Y ahí está el evangelio. Pablo dijo que las escrituras pueden darte, en 2 Timoteo 3, 14 y 15, pueden darte, solo las escrituras, pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No en los sacrificios que tú hagas, no en las peregrinaciones ni en cuántos santos tú crees. Las escrituras tienen la capacidad de darte el entendimiento, abrirte la sabiduría porque está apagada, hacer caer la venda para darte la visión, la sabiduría, porque solo en ella hay salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, el único vehículo que usa para traer salvación, solo son las Sagradas Escrituras. En la Escritura usted encontrará la salvación. Por eso, en segunda instancia, el evangelio es bíblico. Usted puede comer arroz con menestra y soñar cosas, pero no puede venirme aquí a la iglesia a decirme que Dios le dijo. Dios me dijo, ¿dónde? Dime el versículo, dime el capítulo donde te dijo y yo lo leeré contigo. Eso no es evangelio. El evangelio es bíblico, mi amado hermano. Es Biblia pura. En tercer lugar, el evangelio es histórico. No es algo aislado. El mundo entero, la humanidad entera sabe, ha escuchado el nombre de Cristo, porque Cristo ha aparecido en la historia de la humanidad. Lo dice en el verso 10, dice que en el momento que Él decidió aparecerse, se manifestó, en el momento del tiempo cumplido, se manifestó el verso 10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es un personaje histórico y vendrá de nuevo para inaugurar su reino celestial. Lo dice el capítulo 4, verso 8 de la segunda carta a Timoteo. Lo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia del cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Un día Jesucristo va a venir. Y esta gran narración, mi amado hermano, de la esperanza que tenemos, inicia en Génesis y termina en Apocalipsis. Inicia con un paraíso y terminará con el paraíso restaurado. Inicia con el árbol de la vida y terminará con el árbol de la vida puesto ahí. Pero los malos, dice el Salmo 1, no se levantarán en la congregación de los justos. Los malos, los que rechazan a Cristo Jesús, no se van a levantar en la congregación de los justos, dice el salmista. No van a hacerlo. Por eso, bienaventurado el que se deleita en la ley de Dios, que de día y de noche medita en su palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá jamás. Y en todo lo que emprenda perseverará. Porque es alguien que está junto a esa corriente de agua. Jesús le dijo, si tú le pidieras agua y supieras el don de Dios, tú vendrías a pedirle a la mujer samaritana, le dijo, tú vendrías a pedirle a Él que te dé esa agua viva y te la daría.
Y déjame decirte que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Implica que el Espíritu de Dios será una fuente que salta para vida eterna en todo aquel que tenga y proclame a Cristo Jesús. Mi amado hermano, el Evangelio es histórico. Habla de la narración desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo ello apunta al Salvador que apareció en la encarnación y que pronto volverá y aparecerá a completar la etapa final del drama redentor. Es Cristo el personaje, mi amado hermano, más importante de la historia. ¿Sabe lo que dijo Napoleón una vez en una de sus batallas? Él dijo, ¿qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene ese nombre que es tan poderoso? Inspirando a sus soldados. ¿Qué tiene ese nombre que a millones ha tocado? ¿Qué ha hecho que sus seguidores mueran por ese nombre glorioso? ¿Qué tiene ese nombre que hizo que sus seguidores sean mártires? ¿Qué tiene ese nombre? Es que ese nombre es sobre todo nombre y es el único en el cual podemos tener poder para vivir en el medio de este caos. Ese es el nombre glorioso de Cristo Jesús. Al escuchar Jesucristo, hermano, de verdad, me cayó como una correntada ahí. Y estaba preocupado de un momento antes. Yo decía, Señor, no me siento bien, pero también luchaba en mi mente. Pero esto no se trata de sentimientos, decía yo. Se trata de creer. Y yo le decía, Señor, ayuda a mi incredulidad. Cuando decía Jesucristo, hermano, me entró una tranquilidad y decía, cuán dulce es tu nombre, Señor. El nombre de Cristo, amado hermano, es verdad, es poder. En el nombre de Jesucristo, mi amado hermano, hay tranquilidad y hay paz. En cuarto lugar, el Evangelio, además de esto, es doctrinal. El Evangelio es doctrina. El Evangelio es disciplina. Los cristianos atesoran las maravillosas verdades del Evangelio. Hay verdades que atesorar en nuestros corazones, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque hay doctrinas importantes. La doctrina de la promesa de la vida. Que hay una promesa para ti, tú tendrás vida eterna. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre, es una promesa. Nadie puede ir al Padre sino a través del nombre de Cristo Jesús. No puedes tener vida eterna aparte de Cristo Jesús. Y eso es una doctrina fundamental, hermano. También habla de la gracia soberana. El verso 9 del capítulo 1 dice que Él te llamó con un llamamiento santo desde antes de la fundación del mundo. Tú ni siquiera sabías que Cristo Jesús había programado ya una vida para ti, una vida plena. Pero Él te llamó a través de las circunstancias, en medio de la riqueza, en medio de la pobreza, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, de la calamidad. Pero Él te llamó con llamamiento santo. Y eso lo había programado antes de que el mundo sea creado, hermano. Él ya te tuvo en tu mente, por eso se llama la gracia soberana de Dios. O sea, Él derramó su favor a ti que tú no lo conocías aún. También hay otra doctrina, la victoria de Cristo sobre la muerte. El único capaz que pudo vencer el aguijón de la muerte. Todos antes de Cristo morían, amados hermanos, sin esperanza. Y todos antes de Cristo que ponían su mirada en Cristo Jesús, en el Cordero que algún día vendría, iban y descendían al seno de Abraham. Pero Cristo, una vez muerto, fue y le dijo, yo soy aquel que ustedes esperaron. Y dice Efesios que llevó esa cautividad, que había esperado esa promesa, los llevó al cielo. El primero en entrar es el de la cruz y le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está muerte tu aguijón?, le dice Pablo. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No pudiste retener al Cristo de gloria. No lo pudo, porque Cristo era perfecto y era santo. Y la muerte solo podía retener a todos aquellos que habían cometido pecado. Pero tú puedes tener perdón de tu pecado y tener vida eterna en Cristo Jesús. Por eso la Biblia, el Evangelio, en cuarto lugar, es doctrinal. Porque además de esto, hay una doctrina que dice que tú te conviertes y yo me convierto en la morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te da la capacidad, el poder para poder vivir una vida sobrenatural en este mundo. Habla de la elección. Habla de la glorificación, la unión con Cristo. Tú no estás solo. Tú vienes a Cristo y te vuelves uno con Él. Él dijo, hablando Jesucristo en vida, yo y el Padre somos uno solo. Usted cuando viene a Cristo somos uno solo con ellos. Él habita en mí y yo también estoy en ellos. Y además de esto dice la Biblia que ya por la fe estoy sentado en los lugares celestiales al lado de Cristo Jesús. Ya estamos allá. Falta la consumación de esa promesa, nada más. Habla del arrepentimiento,
pero también habla de las recompensas futuras que un día tendremos, mi amado hermano. Yo no sé si a ti te anima que tú un día, aparte de que te salvó, tendrás recompensa ya. Solo puede hacerlo un ser, si tú quieres llamarle Dios, un ser inteligente, solo puede un ser que manifiesta puro amor, aquello, recompensar a aquellos que habíamos sido enemigos antes. En quinto lugar, mi amado hermano, el Evangelio también quiero decirte que es personal. El Evangelio no es hereditario, debe ser recibido personalmente por la fe en la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Tal como lo recibió Timoteo, como dice en su primera carta, en su segunda carta, capítulo 1, dice el apóstol Pablo, verso 4, dice, deseando verte, acordarme de tus lágrimas. Pablo le dice, yo quiero verte porque me acuerdo de tus lágrimas cuando nos encontramos por última vez, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Por qué dice Pablo no fingida? Porque hay fe que parece de Dios, pero no son de Dios, hermano. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que dice que es de Cristo, verdaderamente es de Cristo, hermano. Por eso Pablo le dice, yo sé, Timoteo, que tú tienes una fe no fingida y una fe genuina en ti, por la cual también habitó primero en tu abuela Loida y también en tu mamá Eunice. O sea, de una generación le comunicó a la siguiente generación y esa segunda generación se la comunicó a Timoteo y Timoteo tuvo que hacer su decisión por Cristo Jesús de manera personal. El Evangelio, mi amado hermano, es personal. No es porque tu mamita, tu abuelito, tu tía es cristiana, tú vas a ser cristiano y vas al cielo. No. Si tú ya tienes discernimiento y raciocinio, si tú ya diferencias entre lo bueno de lo malo, así seas niño, tú ya eres una persona responsable delante de Dios. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo porque esto es personal, mi amado hermano. Y por último, el Evangelio es práctico. No es pura palabra. No es solamente decir las cosas, es de práctica. ¿Por qué? ¿Por qué es práctico? Porque el Evangelio tiene que ver con toda la vida. Con todo lo que tú eres, con todo con lo que tú te relacionas, con todo lo que tú desarrollas. El Evangelio tiene que ver y permea toda la vida cristiana. Todo lo que tú haces, todo lo que tú vives, todo lo que tú estás en este mundo, todo tiene que ver con el Evangelio. Por eso el apóstol Pedro logra decir lo siguiente, dice, todo lo que le pertenece a la vida, todos tus 50, 70, 80 años, y a la piedad, o sea, a buscar a Dios, ya están bajo promesas dadas en la palabra de Dios. ¿Quieres vivir una vida buena? Busca a Dios en el Evangelio. ¿Quieres saber cómo relacionarte en un matrimonio? Busca a Dios en la Escritura. ¿Quieres saber cómo prosperar en este mundo? Busca a Dios en la Escritura. Busca el Evangelio. El Evangelio es la respuesta, hermano. Tiene que ver con todo de nuestra vida, desde nuestra familia hasta nuestras finanzas, el Evangelio. Desde nuestra educación hasta nuestra pureza, el Evangelio tiene que ver con aquello. Nuestra relación en la iglesia, nuestro ministerio de la palabra y la obra, nuestros afectos y nuestros temores, todo tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es el único poder que Dios ha dado para poder vivir una vida, como Él dijo, en abundancia. Tendréis vida y vida en abundancia. El Evangelio tiene implicaciones prácticas para todas esas cosas, mi amado hermano. El Evangelio es práctico tanto para el creyente como para el no creyente también. Es práctico, ¿por qué? Por ejemplo, para los perdidos. El Evangelio es el mensaje de salvación y de esperanza. Proclama que este mundo y las personas que lo habitan están rotas y están alejadas de Dios. Es práctico para aquellos que están perdidos. Tienes que enterarte que tú estás quebrado, que por tus medios no irás al cielo, que a través de tus buenas obras nunca vas a entrar al cielo y que Dios dice que tus buenas obras y tu justicia para Él son trapo de inmundicia. Necesitas saber que estás en la bancarrota espiritual. Por eso el Evangelio también es para los perdidos. Tienes que saber que solo Cristo Jesús ofreció el sacrificio exacto que pudo satisfacer la ira y el juicio de Dios. Y que a través de Él podemos tener redención en este mundo de nuestros pecados. ¿Qué puede ser más práctico que eso, hermano? El Evangelio es la respuesta aún para los perdidos. Es práctico, hermano. Y para los creyentes, ¿es práctico el Evangelio? Por supuesto que sí. Porque a ti y a mí nos recuerda, mi amado hermano, nuestra posición ante Dios.
que ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos, que ya no tengo terror de acercarme a Dios porque me puede consumir. Porque Cristo, dice Hebreo, una vez sacrificando y haciendo expiación, dice, abrió camino y hizo un solo camino y abrió camino para entrar al trono celestial del Padre, dice la Biblia. Por eso ahora tenemos un trono de gracia para alcanzar socorro oportuno en este mundo. Cuando tú oras, mi amado hermano, Dios en el trono dice, ¡shh! Silencio a las huestes espirituales, callen los ángeles, porque mi hijo me está orando en este momento y lo estoy atendiendo. Tú no eres extranjero, eres hijo de Dios y el cielo se paraliza cuando tú te diriges a Él. Eres hijo, por eso el evangelio es práctico. Tu posición ante Dios te da el poder actual y también te da un futuro eterno. Tu futuro no es este mundo perdido caótico. Tu futuro está en Dios, en la gloria celestial. ¿Por qué te abates, alma mía?, le dice el salmista. ¿Por qué tienes angustia dentro de ti? Espera en Dios, porque aún hemos de alabarle. ¿Por qué? Porque tendremos la eternidad para estar con Él. Tu posición, mi amado hermano, de creyente, te da entrada porque eres hijo, y si hijo, también heredero de todas las promesas que van acompañadas con Cristo Jesús. Y una de las razones por las cuales Pablo se preocupó por el evangelio en esta carta es que sabía que la única esperanza de Timoteo y para todos los cristianos para perseverar hasta el final se encontraba solo en la gracia de Cristo Jesús. Dime tú, mi amado hermano, perdone que lo tutee. Dígame usted, ¿cómo usted puede explicar que un hombre encadenado, con hambre, decepcionado de que sus amigos lo habían abandonado, sin nadie a su alrededor, en una cueva húmeda, pero también fría, pueda decir estas palabras, hermano, y dar ánimo a los que estaban temerosos? ¿Sabe lo que pudo hacer eso? ¿O qué pudo dar ese poder? La gracia de Dios. Solo la gracia de Dios te capacita. Mi amado hermano, la gracia de Dios te da el poder, no importa qué tan cómodo o incómodo tú estés. Porque ese poder te capacita para vivir una vida victoriosa. Solo en Cristo Jesús. Y nosotros también terminaremos nuestra etapa de la carrera cristiana solo si confiamos en los beneficios de nuestra unión con Cristo. Vives como vives muchas veces, por la sencilla razón, como no estudias el evangelio, no sabes los beneficios que Dios te ha dado a ti. Y nosotros tenemos, mi amado hermano, la posibilidad, como Pablo, de terminar esta carrera en victoria. Y ese es el evangelio al que Timoteo y a nosotros somos llamados a atesorar. El evangelio de Jesucristo. Somos llamados a amarlo y somos llamados también a proclamar el evangelio. Son buenas noticias, mi amado hermano, las cuales podemos compartir a los demás. Si tú estás temeroso, angustiado, abatido, mi querido hermano, hay una razón: no estás confiando en la gracia de Cristo Jesús. Solo eso. Porque el poder de Dios es el poder que te da el Señor a través del Espíritu de Dios por su palabra para vivir en medio de este mundo de una manera victoriosa. ¿Lo cree? Amén. Póngase de pie, mi amado hermano. Ya pasó una hora y les dije que era la introducción. No quise ir más allá porque